Dice la palabra del Señor en el libro de San Lucas, desde el verso 40, con toda reverencia lo leemos. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. E iban sus padres todos los años a Jerusalén, a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Toda una sabiduría en pie. Ahora yo quiero que vean aquí esta parte. Dice el versículo 43, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que supiese José y María, y lo buscaron por todas partes y no lo hallaban, ni entre los parientes, ni entre los amigos, ni entre los vecinos, ni entre la multitud, no lo hallaban. Al final, después de 3 días, lo hallaron. Que Dios bendiga su palabra en nuestro corazón. Quiero en esta mañana hablar un poquito, hermanos, sobre qué fácil es perder a Jesús en nuestras vidas. Qué fácil es que Jesús se nos pierda en nuestro caminar. Jesús se perdió aquí. Fueron a la fiesta de la Pascua, que era una fiesta que duraba una semana. Y ahí en la fiesta de la Pascua, el Señor Jesús, que todavía estaba pequeño, no pequeño, pero adolescente, buscó la manera de platicar con los doctores de la ley, con los líderes religiosos. Y José y María, que eran sus tutores, dice, no se dieron cuenta, sino que emprendieron su regreso. Tenían que estar 3 días en la fiesta de la Pascua, cuando menos, y luego regresar a su hogar. Pero hermanos, ellos en lugar de estar juntos, el Señor Jesús fue a atender los negocios de su padre, mientras que la familia, sus padres que Dios había usado para su nacimiento, estaban acompañados por las multitudes. Lo interesante de ese pasaje, hermanos, que Jesús no se perdió en el mundo, no se perdió en la calle, se perdió en el templo. Porque estaba en el templo en las fiestas Pascuas, cuando tenía 12 años. Ya 12 años ya estaba muy consciente, ya había recibido todas las enseñanzas que tenían que darle a los niños, ya estaba muy consciente. Se perdió a los 12 años porque ya para 12 años un niño o niña tenía que tener toda la educación primaria de los judíos. Sabían los mandamientos, algunos tenían que aprenderse libros completos del Antiguo Testamento. Se tenían que aprender. Así es que ellos estaban allí, hermanos, y el Señor a los 12 años, de esa escritura que se perdió, pero no se perdió en el mundo afuera, sino que se perdió en el templo, en la casa de Dios. Entonces, ay, pero es imposible. ¿Cómo se va a perder adentro en la casa de Dios? Pues hermanos, se perdió en el templo. Y dice la escritura que hubo algunas cosas que
aportaron para que él no que se perdiera, sino que se separara de ellos por un tiempo para cumplir su misión. Pero estando en el templo, a los padres se les perdió. ¿Y por qué se les perdió? Porque seguramente que se descuidaron de él. Seguramente que se descuidaron de él. Porque dice la Escritura, en el verso 43, que acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén. Luego dice allí, sin que supieran su José y su madre María. Se quedó en Jerusalén, se quedó en el templo, se perdió en el templo sin que supieran José y María. Entonces nosotros podemos entender aquí que se perdió el Señor Jesús en el templo sin que ellos se dieran cuenta. Algo inverosímil, ¿cómo no se va a dar cuenta? Sin embargo, ignoraron. Fueron negligentes y se les perdió en el mero templo. Sí, pero ¿cómo? Eso no puede ser posible. Pues no, pero sí era posible, aunque fue por un tiempo nada más de 3 días, pero como quiera no lo hallaban y estaban todos asustados y movieron todo por encontrarlo. Recorrieron toda la multitud, que era más de una cuadra, no sé, muchos miles de judíos. Recorrieron para ver si lo hallaban entre la multitud y no lo hallaron. Hasta que después de 3 días lo hallaron sentado, platicando con los doctores de la ley. A veces, hermanos, nosotros sin darnos cuenta, tenemos hijos perdidos. Y no perdidos físicamente, sino perdidos espiritualmente. Y a veces ni cuenta nos damos. Usted cree nada más a veces una palabra y no se da cuenta que su hijo ha tomado algunas actitudes, algunas maneras de ser, algunos actos que están totalmente opuestos a la enseñanza que se supone que ellos han recibido. Y de repente cuando usted dice, ay, pero tuvo una noticia negativa de un hijo, de una hija, dice, pero ¿cómo? Pues sí. Usted no ha pensado que iban al templo y que a lo mejor a veces no iban al templo. No estaba atento a las cosas de sus hijos. Y se le pueden perder en sus manos. En sus manos. Y cuando digo perder no me refiero a la pérdida física. Como que puede suceder también que haya, que se puedan perder de alguna forma, y máximo ahorita que están capturando muchas gentes de esas, o tratando de llevárselos por rescate. Se pueden perder porque ahorita hay mucha gente perdida. Pero me refiero más a la pérdida espiritual, a la pérdida de la comunión con Dios, a la pérdida del camino de Dios. Y a veces usted ni cuenta se da. Le dicen que viene a la iglesia, a lo mejor ni a la iglesia viene. Le dicen que está en la iglesia, a lo mejor ni en la iglesia está. Y sin querer a veces nosotros perdemos a nuestros hijos, a nuestras hijas, por nuestras actitudes, por nuestros descuidos y porque no estamos pendientes de ellos. Perderlos es muy fácil. Se pierden cuando no reciben el mensaje directo y fuerte en sus corazones. Cuando no han tenido una experiencia formal, genuina en sus vidas, es muy fácil que se pierdan. Porque no todos los que están en la iglesia son nacidos de nuevo. Los que nacen de nuevo, se nota su proyección y su vida cristiana, y su deseo de buscar y de seguir a Dios y seguir sus huellas y pisadas. Pero aquel que no sigue estos ejemplos y estas huellas, es que todavía no está bien sólido y bien firme, y en cualquier momento se puede perder espiritualmente, aún viniendo a la iglesia, porque no tiene
la solidez, ni la base, ni la firmeza en la vida cristiana. Y por eso hay muchos padres que se quedan solos. Se quedan solos. Ay, hermano, pues nadie me quiso seguir. Ay, hermano, pues ya no quieren. Ay, hermano, pues se me fueron. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el deber, la responsabilidad? ¿Dónde está su amor hacia ellos para cuidarlos, para que no se vayan? Muchas veces nosotros pensamos que ya lo hemos hecho todo cuando nos traemos a la iglesia y ya. Pero no es así, hermanos. Nuestro deber es siempre estar al pendiente, orar por ellos, seguirles instruyendo en la palabra de Dios para que Dios les ayude. Y máxime en este tiempo que estamos viviendo. Cuando nuestros jóvenes, nuestros hijos, tienen mucha atracción, tienen mucha diversión y tienen muchas cosas que los distraen. Hoy por hoy tenemos que estar muy al pendiente porque se pueden perder los hijos aún viniendo a la iglesia. La iglesia es el garante y les da la salvación en Cristo porque la predicamos aquí. Pero la persona o el joven, la señorita o el individuo tiene que buscar y estar cerca de Dios, cultivar su fe, y los padres no descuidar la enseñanza de la Escritura porque después le van a dar la sorpresa. Mire, Jesús se perdió en el templo. Y sus padres ni cuenta se dieron. Hasta que ya se tenían que regresar y no iba con ellos. Pues ¿dónde está? El niño se había quedado en Jerusalén. Y los padres, José y María, que eran sus padres que estaban al frente de ellos, no se dieron cuenta. Y a veces nosotros no apercibimos las negligencias, las fallas de nuestra familia hasta que no nos da el golpe, hasta que no recibimos sorpresas y noticias negativas de él o de ella. No espere eso, no espere eso. Prepárese, cuide su familia, cuidemos nuestros hijos, cuidemos todos los que están a nuestro alrededor, porque el hecho de que vengan a la iglesia no quiere decir que ya están salvos. La iglesia es un refugio, la iglesia es un descanso, pero mientras no tengan un encuentro verdadero con Dios, están a expensas de las amenazas del enemigo y de las tentaciones que hay en el mundo y de caer en pecados y en maldades. ¿Por qué se pierden? ¿Cuándo sabemos nosotros que se está perdiendo una persona o un hijo nuestro? Pues es muy fácil. Cuando nos ocupamos más de nosotros y de nuestras actividades y de nuestros trabajos y nos olvidamos de Jesús. Cuando nuestro objetivo principal no es servir y honrar a Dios sobre todas las cosas, ese es un gran descuido que amenaza de comunión y de que nuestra familia también haga lo mismo. Cuando nos ocupamos más en nuestras actividades, en nuestras cosas materiales y nos olvidamos de Jesús, cuídese. Se está perdiendo Jesús. Cuando ya Jesús no le llama la atención, vamos a la iglesia. No, yo no voy, estoy muy cansado, tengo que... Vamos a la iglesia. No, ya fui hace un mes, ¿para qué voy tanto? Cuando ya nosotros nos ocupamos más de lo material y nos llaman más las cosas materiales que espirituales, alerta, levante la cabeza y dése cuenta que algo está pasando y que algo no está bien. Tenemos que estar muy listos para poder atenderlo antes de que sea demasiado tarde.
También podemos perdernos o podemos perder a Jesús cuando estamos en el templo haciendo todo, menos buscándole a Él y meditando en su palabra. Podemos estar en el templo haciendo muchas cosas, pero no le estamos buscando a Él. No estamos consagrándonos a Él. Dice, pero están aquí sirviendo. Sí, estamos sirviendo y gracias a Dios por todos los que sirven. Pero no tenemos ninguna preeminencia en estar buscando las cosas de Dios, meditando en su palabra, orando, leyendo la Escritura. No estamos cultivando nuestra relación y nuestra fe. No dejamos ni 10 ni 15 minutos en oración. Sí, estamos activos quizás, estamos trabajando, pero la actividad y el servir no quiere decir que es fuerza espiritual. Es una proyección de su deber con Dios, pero necesita estar en relación, en comunión con Dios. Orando, que lea la Escritura, que busque la enseñanza de la palabra del Señor. Cuando no lo buscamos a Él, porque usted puede venir al templo y no buscarlo a Él. Algunas veces usted viene al templo por diferentes propósitos, menos de recibir del Señor. Pero cuando usted viene con deseo de buscar a Dios y de llenarse de Él y de llenarse de su presencia, Dios lo bendice y lo fortalece. Pero cuando no venimos con ese propósito y tenemos otros propósitos y nos distraen la mentalidad o la mente a otras inclinaciones, hermanos, estamos descuidando la relación más importante, que es estar cerca de Dios y fortalecernos por medio de su presencia y de su Santo Espíritu. Así es que no se nos pierda Jesús aún aquí en el templo. Imagínense si todos los que han venido a la iglesia a través de los años estuvieran aquí, no cabría. Sería insuficiente. Algunos, gracias a Dios, han hecho un traslado muy, muy inteligente, han estado en otras congregaciones nuestras también sirviendo al Señor. Pero una grande parte se fue al mundo, se perdió. Pero tú te dices, pero si él ahí servía en la iglesia, pero si él no falta, puede ser, pero no se hincaba, no leía la Escritura, no tenía su momento devocional, no se alimentaba espiritualmente. Y esto es muy importante, muy trascendental. Se puede perder a Jesús aún en el hogar, cuando en su hogar Jesús es ignorado. Cuando Jesús no tiene la preeminencia en su hogar. Se puede perder Jesús cuando el que tiene ahí la preeminencia son otras cosas materiales, pero Jesús está arrinconado. A lo mejor ya está fuera de la casa. Y cuando perdemos a Jesús en el hogar y Él ya no está allí, es porque lo ignoramos, porque no lo tomamos en cuenta, porque Él no tiene parte en nuestras vidas. Si vamos a comer, nos sentamos y a veces ni siquiera hacemos una oración. Cuando nos vamos a acostar ni siquiera nos hincamos a orar porque estamos muy cansados y llegamos, se tira el clavado. Hasta otro día, si Dios. ¿Y dónde está Jesús? Pues nomás está afuera, oyendo. Él no toma una parte importante en la casa. No toma un lugar importante y trascendental. Se ha perdido la luz de Jesucristo. Perdemos a Jesús en el hogar ignorándolo, haciéndolo a un lado, no tomándolo en cuenta en nuestras vidas. Pensamos que ya lo tenemos ganado todo y que no necesitamos de su ayuda. Pero Jesús debe ser parte importante y que siga siendo el que brilla en la casa de día y de noche,
y que allí en su hogar se respire la presencia de Jesús, que allí en su hogar se diga: aquí vive Jesús, aquí está Jesús con nosotros, y Él es el jefe de mi hogar, Él es el jefe de mi familia, aquí está con nosotros. Y cuando usted siente que Dios está en su casa, hermanos, se respira un ambiente cristiano. Se habla, se canta, se adora a Dios, se glorifica, se bendice el nombre del Señor. Pero cuando Él no es el importante, sino son las demás cosas materiales, o quizás algunos otros artistas, y Jesús no es el importante, Él se retira y se va de la casa. Su casa está sola. Aleluya. Jesús quiere ayudarnos. Él quiere estar con nosotros. Pero tenemos que invitarlo y hacerle un lugar. Por eso cantamos: ven a mi corazón, oh Cristo, ven. Pues en Él hay lugar para ti. Jesús se puede mover en nuestro corazón cuando tú lo invitas. Cuando en la mañana que te vas te acuerdas de Él y le dices: Jesús, acompáñame. Quiero que tú seas mi director. O cuando estás en el trabajo y tienes problemas, tú invocas a Jesús: Jesús, necesito tu ayuda. Cuando tú invocas a Jesús, Él está presto para ayudarte y extender su mano sobre ti. Pero si no lo haces, Jesús se retira de tu casa, y algunos piensan que tiene a Jesús allí, y no está Jesús, porque no hay silla para Él. Lo tenemos en teoría, lo tenemos solamente de boca, pero no está en la casa. Lo perdemos aún en nuestro propio hogar. Lo perdemos a Jesús también cuando Él no ocupa el trono de nuestro corazón. Cuando Jesús no es el rey de mi corazón. El corazón está lleno de idolatrías, de vanidades, de pecado y de maldad. Y cuando su corazón está lleno de cosas materiales, pecaminosas, ¿cómo puede Jesús vivir en su corazón? ¿Cómo puede Jesús estar allí si Él es un Dios santo? ¿Cómo puede Jesús bendecirle si no tiene lugar en su corazón? Está lleno de ambición, lleno de maldad, lleno de problemas, lleno de deseos mundanos, lleno de pecado. ¿Cómo puede vivir Jesús allí? Él tiene que retirarse. Y aunque usted dice: yo lo conozco, sí, lo conoces, pero no lo has retenido en tu corazón. No vive y reina en tu corazón. Lo perdemos cuando ya Jesús ya no es el rey de nuestra vida. Ya no es el que ocupa nuestro corazón, sino que Él es el que está a un lado, afuera, tocando. Ábreme, hijo mío, ábreme. Él quiere entrar a cada vida, quiere entrar a cada corazón, pero tienen que darle un lugar a Jesucristo. El corazón tiene que ser libre de vanidad, de idolatría, de pecado, porque se puede perder quizás en medio de todos los ritos religiosos que pudiera haber, porque los ritos religiosos no es evidencia de que Cristo está allí, porque nosotros tenemos que honrarle a Él y glorificarle. Y cuando Él nos recibe la gloria y la honra,
Él se hace a un lado. Sí, sabemos de Jesús, conocemos de Jesús, pero ¿dónde está? ¿Dónde? ¿En qué rincón está? ¿Que acaso tiene que darse golpes de pecho en el altar, golpes en la carne, rajarse el cuerpo para decir, Jesús, aquí está conmigo, y se raja como un holocausto a Él? Pero eso no es el medio. Esa no es la forma. Jesús debe tener la preeminencia en nuestro hogar, la preeminencia en nuestra vida, la preeminencia en todas las cosas materiales. Él debe ser el rey, no el súbdito, no el esclavo, el rey. Jesucristo debe de ser el que manda, el que controla, el que ayuda. Debe ser el dueño de nuestro corazón, de nuestras vidas. Somos sus siervos, somos sus esclavos. Le queremos servir con todo nuestro corazón. Pero si usted no da lugar a Jesús, Jesús se ausenta. Lleno va a estar donde no aceptan su presencia. En esta mañana, mi reflexión es: no pierdas a Jesús. No pierdas a Jesús. Siéntalo en la mañana. Siéntalo en la tarde, siéntalo en la noche y comprueba que Jesús está contigo, que Jesús todavía se mueve en tu corazón, que Jesús todavía tiene vida y que tú tienes un lugar, que hay una silla para Él, que hay un sillón donde esté allí sentado con nosotros, porque donde está Cristo hay alegría, donde está Cristo hay prosperidad, donde está Cristo se resuelven los problemas, porque donde está Cristo todo cambia, porque donde Él está hay bendición, hay prosperidad, hay victoria en Jesús. Que no se te pierda Jesús.